personas que dirigen Tres Sin Límite, que me han invitado a compartir con ustedes este momento hoy viernes a la noche, a Roxana Sitic, a Mirta Gómez Villalba y a Milena Viñas, quienes me han facilitado esta posibilidad. Mi nombre es Juan Carlos Balda, soy consultor especializado en dirección y gestión de la pequeña y mediana empresa, soy docente universitario y hace más de 30 años que me dedico a acompañar a empresarios en su proceso de crecimiento. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser rentable aún en las crisis, o mejor dicho, debería decirles cómo ser rentables en tiempos críticos, porque la vida nos ha enseñado en los últimos años que lamentablemente venimos viviendo de crisis en crisis. Por lo tanto, saber cómo manejarnos en este contexto es una necesidad imperiosa para poder seguir subsistiendo. Y dentro de las crisis y la economía y la rentabilidad, vamos a centrar el foco en lo que sucede en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa, que son las que ocupan aproximadamente el 99,9% del total de las empresas del país, dan el 80% de empleos y además contribuyen de una manera importante al Producto Bruto Interno. Por lo tanto, lo que suceda con las pymes afecta directamente a la actualidad y al futuro de nuestro país. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que, en realidad, hablar del problema de rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas no es hablar de algo nuevo, no está relacionado con la pandemia. En ese contexto podríamos decir que es algo prácticamente endémico, es decir, es constante y es permanente, y está casi en el ADN de la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas. La realidad es que cuando analizamos la vida de las pymes, vemos que por un lado son el tipo de empresa más desarrollado y más existente en cualquier economía, pero por el otro lado también tenemos que tener en cuenta que el grado de mortalidad que tienen es el más alto también desde el punto de vista de su sobrevida. ¿Por qué es esto? ¿Tiene que ver con un contexto como el argentino, que está tan convulsionado en forma permanente? No. En realidad, cuando uno analiza y estudia la realidad de las pymes en todo el mundo, los porcentajes de mortalidad que estamos manejando son absolutamente iguales a los de cualquier otro país. Podemos hablar de un grado de mortalidad o de desaparición de las pequeñas y medianas empresas del 70 al 75% de los 2 primeros años de vida. Y eso ocurre en Argentina, ocurre en Estados Unidos, ocurre en México, ocurre en España y en cualquier otro de los países de Latinoamérica. Es la capacidad que tiene el empresario de poder encontrar un negocio, encontrar una necesidad insatisfecha en el mercado, satisfacer a los clientes y armar un modelo que realmente le brinde un valor agregado a los mismos. En ese punto empiezan a crecer y a aparecer unos ciertos, lo que llamamos los dolores de crecimiento de las empresas. Esos dolores de crecimiento tienen que ver básicamente en la forma en que se conducen. La empresa empieza a crecer y a desarrollarse, pero la capacidad de conducción del empresario, el modelo que usa para llevar adelante la empresa, es como que queda estancado en la primera etapa. Y en la primera etapa, ser informal, ser ágil, realmente era una ventaja competitiva importante. Pero a medida que va desarrollando la empresa y que va creciendo, es necesario comenzar a organizarse de una manera totalmente diferente. Incorporar mandos medios, desarrollar gerentes, establecer procesos, procedimientos, cumplir un poco más con la normativa legal del país, porque evidentemente la actividad de la empresa empieza a hacerla visible y eso
automáticamente hace que el empresario tenga que dedicar la gran mayoría de su tiempo a resolver los problemas del día a día. Eso no solamente es algo que lo agobia, porque no es lo que le gusta hacer, sino que además es algo para lo cual no está preparado porque no es un administrador. Y es importante entender los roles de cada uno y poder respetarlos, porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de conducir, caemos en una trampa que es realmente muy importante y que afecta muchísimo a la rentabilidad de la empresa. Empezamos a tener costos ocultos como resultado de nuestro modelo de conducción. Es muy fácil conocer los costos que afectan a una empresa, ¿no es cierto? Cuando compramos una materia prima, cuando pagamos sueldos, recibimos una factura y la firmamos y automáticamente somos conscientes de los aumentos de los costos de los insumos. Pero hay costos que se generan en la empresa, hay gastos que se generan en la empresa, que lamentablemente no recibimos una factura. Son gastos que son muy difíciles de detectar porque tienen más que ver con la manera en que hacemos las cosas. Tenemos que aprender a ser conscientes que todo lo que hacemos, la manera en la cual lo hacemos y aquellas cosas que incluso dejamos de hacer suelen tener un impacto decisivo en la rentabilidad de las empresas. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Normalmente los problemas de rentabilidad de las pymes no tienen que ver con un gran problema central. Normalmente son como cientos de canillas, imagínenselo de este modo, ¿no? Cientos de canillas que están permanentemente goteando. Uno, de tanto verla todos los días, se acostumbra. Y cuando se acostumbra no le da importancia. Pero sin embargo se sigue perdiendo esa agua. Entonces, es más, es como que se vuelven invisibles porque al estar tan familiarizados con esa gotita ya no les prestamos atención. Pero a fin de mes, realmente empezamos a ver cómo impacta eso en el estado de resultados. Muchas veces creemos que por el solo hecho de tener una empresa, tenemos el derecho a ser rentables. Es como un derecho adquirido, ¿no? O sea, yo tengo una empresa, doy trabajo, vendo y la lógica me dice que yo tengo que ganar plata. Lamentablemente eso no sucede así. Muchas veces el empresario está tan inmerso en la actividad que no le presta la suficiente atención a los números y a los resultados. Es como que la rentabilidad es algo que, y los números, es algo que maneja el contador y que a fin de mes viene y le dice usted ganó o usted perdió. Tenemos que ser conscientes que la rentabilidad es algo que hacemos todos los días en cada uno de nuestros actos y todas las personas que conforman la empresa. Desde el gerente, desde el empresario, desde el empleado, desde la telefonista o el señor que está entregando la mercadería al cliente. De acuerdo a cómo nosotros hagamos cada una de nuestras funciones, estamos generando satisfacción en el cliente y por lo tanto estamos generando rentabilidad, o lamentablemente estamos perdiendo un cliente y estamos perdiendo rentabilidad. ¿Cuáles son los costos ocultos más comunes que nosotros tenemos en nuestras empresas? Y el primero, yo les diría, creer que cuanto más vendemos, más ganamos. Y por lo tanto, básicamente, tenemos que generar ventas, porque eso automáticamente va a tener un correlato en el margen de rentabilidad. Y lamentablemente eso no es cierto. Muchas veces para vender más, sacrificamos margen, porque hacemos descuentos, porque les vendemos a clientes que muchas veces no le deberíamos vender y por lo tanto tenemos riesgo de incobrabilidad, porque damos plazos más largos para que nos puedan comprar y a veces eso genera un desbalance o un descalce financiero dentro de la empresa. Yo siempre recuerdo una anécdota de una reunión que yo tuve con un gerente comercial en la cual le pregunté cuánto le había pagado a los clientes ese mes para que nos compren. Obviamente ustedes imagínense, me miró
abrió los ojos así de grandes, se puso colorado y me dijo: Juan Carlos, ¿cómo me podés preguntar eso? ¿Cómo le voy a pagar a los clientes para que me compren? Y yo le dije: bueno, tenés razón, te lo voy a preguntar distinto. ¿Qué descuentos comerciales hiciste este mes? Ah, un 15% más que el mes pasado. Y bueno, vos te das cuenta que si yo tengo un producto que vale 10 pesos y vos haces un descuento de 15 para que nos compren, sería el equivalente a que le hubieses pagado 1,50 pesos al cliente para que nos compre. Yo sé que eso es una exageración, pero la realidad es esa, porque ese 1,50 pesos del descuento sale de nuestro bolsillo, sale de nuestro margen de rentabilidad. Eso no significa que no tengamos que hacer descuentos, pero tenemos que utilizar el descuento comercial como una herramienta que nos permite aumentar nuestro margen, es decir, atarlo a un volumen que lo justifique, tener en cuenta la rentabilidad que tiene cada producto, hacer combos. O sea, utilizarlo como una herramienta nuestra, no como una exigencia del cliente para que nos compren. Otro dolor de crecimiento muy importante que suele aparecer y se refleja en un costo oculto, ¿saben cuál es? Que el empresario normalmente confunde mandar con liderar de las veces. Al mandar, lo que hacemos es que la gente no se sienta partícipe del proyecto empresario y por lo tanto también se desentienda de los resultados del proyecto, o sea, del margen de rentabilidad. Por lo tanto, aprender a liderar implica también aprender a lograr que cada uno de nuestros colaboradores quiera dar lo mejor en beneficio de la empresa, porque es en beneficio de absolutamente todos, empezando por el cliente hasta el último de los empleados. Otro elemento que aumenta el grado de pérdidas tiene que ver con confundir lo económico con lo financiero. Muchas veces el empresario cree que de acuerdo a lo que tiene en el bolsillo está bien o está mal. Y se olvida que una cosa es la capacidad que tiene la empresa de generar rentabilidad y otra cosa es cómo usa los recursos financieros. La empresa puede ser rentable, pero financieramente estar con un déficit. ¿Por qué? Porque tiene desbalances, porque a lo mejor está vendiendo a 60 días y está pagándole a los proveedores a 15 o a 20, y evidentemente esa diferencia de tiempo, esos recursos que están faltando para nivelar la caja, los tiene que conseguir de algún lado. Ese lado muchas veces es vendiendo cheques, es usando descubierto bancario, tomando créditos, y esos costos financieros no están puestos en el costo de operación del negocio, con lo cual aparecen como si fuesen, ¿se acuerdan los Pac-Man que aparecían, iban comiendo en el juego? Bueno, precisamente hacen lo mismo, se van comiendo la rentabilidad de la empresa. Otro punto que afecta el margen de rentabilidad es cuando el empresario pone el foco en lo urgente y no en lo importante. Cuando está tan ocupado que pierde el foco del negocio. Cuando por no perder tiempo y entregarle a un cliente, deja de solucionar los problemas que tiene la organización y por lo tanto se van permanentemente repitiendo los errores una y otra vez, impactando siempre directamente en el margen de rentabilidad de la empresa. Además, tenemos que tener en cuenta que otro aspecto muy complicado tiene que ver con el hecho de que el empresario confunde el hecho de trabajar bien con trabajar mucho. Nosotros estamos en un momento donde realmente tenemos que aprender a trabajar bien.
tenemos que hacer las cosas mejor que los demás. No podemos subir el precio todo lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque el precio lo determina el cliente. Hoy en día el cliente, en función del valor que recibe, es lo que está dispuesto a pagar. Y las empresas tienen que dos opciones: o aceptarlo y bajar los márgenes, o por el otro lado ofrecer un valor agregado mayor para que el cliente lo perciba y esté dispuesto a pagar más por el producto. Ese es el rol del empresario: entender ese juego y poder cada vez mejorar y diferenciarse más, es decir, ofrecerle un beneficio mayor al cliente, ayudarlo, solucionar el servicio que considera necesario y estar cerca, acompañarlo, enseñarle a usar. Hoy el cliente lo que compra es una experiencia de uso, ya no compra más un producto concreto y específico. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para entender eso y obrar en consecuencia. Evidentemente, todos estos elementos son las gotitas, y habría muchísimos más que poder desarrollar, pero son las gotitas que van cayendo de nuestras canillas, que es el margen de rentabilidad. Nosotros lo que tenemos que entender hoy es que un contexto de crisis como el actual en realidad no nos afecta tan de lleno, sino que deja muchas veces al descubierto todas nuestras falencias. Es un momento en el cual la vida nos da una cachetada como para decir: tenemos que replantear lo que estamos haciendo, tenemos que ver por qué hacemos las cosas y qué cosas estamos haciendo, y desde ese punto de vista tenemos que tomar decisiones para salir de esa zona de confort y darle al cliente más y más beneficios. Yo creo que es importante tener esa actitud. Si nosotros logramos que nuestra empresa se centre en el cliente y todo lo que hacemos es específicamente para darle un mejor servicio o un mejor producto, el cliente va a convalidar nuestra oferta de valor y vamos a tener mejores posibilidades de elevar nuestros márgenes de rentabilidad. Yo creo que ese es el camino, y me gustaría también invitarlos a reflexionar al respecto y que me puedan comentar vía mensaje qué es lo que opinan ustedes, qué preguntas quieren que charlemos, ¿no es cierto? Recién estaba viendo en uno de los casos que nos decían que Homeopac, agradezco la agradezco el hecho del comentario que decía: para ser empresario hay que prepararse para no llevar a su empresa al fracaso. Y sí, es real. Y prepararse para no llevar la empresa al fracaso significa tener la claridad, la humildad y el compromiso de, en un momento determinado, aceptar que el modelo que nos llevó al éxito en un momento determinado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro, y que hay que cambiar incluso aquellas cosas que nosotros creemos que hacemos bien, porque en realidad el que tiene que definir o convalidar qué tan bien hacemos las cosas es nuestros clientes. ¿Y saben cuál es el momento de la verdad? Cuando nos compran. Cuando nos compran es un mensaje que nos dan como si fuese una palmada en la espalda, que nos dice: sigan así porque van bien. Y eso es lo que tenemos que lograr, una cultura que esté permanentemente al servicio del cliente, que esté en condiciones de escucharlo, que esté en condiciones de entenderlo y ser muy ágil para implementar los cambios internos en el producto, en el servicio, como para que realmente el cliente se sienta escuchado, respetado y tenga ganas de volver. No es necesario inventar la pólvora, en absoluto, pero sí es importante estar permanentemente atentos a esa realidad. Yo creo que una de las preguntas que siempre me dicen es:
Ok, Juan Carlos, pero ¿cómo nos manejamos en un momento como este, en el cual la vida y el mercado nos pone a prueba en todo sentido? Y yo creo que este es el momento en el cual tenemos que ser más fieles a nuestros valores. Si para nosotros la calidad es un valor, si para nosotros el servicio al cliente es un valor, en este momento no podemos bajar la guardia en ese aspecto. Tenemos que dar mejor calidad y mejor servicio, porque eso es lo que va a hacer que nuestros clientes se sientan respaldados. En un contexto tan difícil como el que nos tocó vivir en este 2020, el cliente, yo les digo, estuvo siempre muy atento a cómo nos comportamos con ellos. Aquellas empresas que estuvieron al lado del cliente, que buscaron encontrar los caminos para llegar a él, más allá de la imposibilidad de movilizarse y demás, esas empresas crearon lazos emocionales con el cliente realmente muy fuertes. Y ese es el gran desafío que nosotros podemos tener. Hoy en día la rentabilidad de las empresas cada vez más depende de nuestras acciones, cada vez más depende de nuestras actitudes que del producto físico que estamos vendiendo. Agradezco también a Jessica que me está preguntando ¿en qué conviene emprender hoy? Hoy conviene emprender fundamentalmente, si bien hay sectores como por ejemplo la logística, la tecnología, lo digital, que son muy proclives a emprender, yo creo que hoy en día conviene emprender en aquellos sectores donde hay mucho componente de servicio y además poder identificar aquellos lugares donde las grandes empresas no tienen la escala de rentabilidad necesaria como para poder trabajar. O sea, emprender hoy es un imperativo. ¿Por qué? Porque nunca hay buenos momentos o ideales para emprender. Y en estas situaciones donde, digamos, el mar está tan revuelto, aparecen oportunidades que son realmente únicas. Y además es como que todo vuelve a cero. Porque tenemos que tener en cuenta que una crisis, más allá de que es igual a oportunidad, ¿no es cierto?, una crisis básicamente es un momento de cambios relativos, de que hay nuevos ganadores y nuevos perdedores. ¿Qué consejos simples puedes dar para quienes dan los primeros pasos y no ir al fracaso como empresarios? Yo creo que el concepto más simple es precisamente estar atentos al mercado, escuchar al cliente, darle respuesta a las necesidades de una forma rápida, pensar fuera de la caja, en el sentido de ser creativos para poder brindarle al cliente un producto o un servicio que sea distinto. Y lo que lo hace distinto muchas veces es la atención que nosotros le damos. Yo les doy un ejemplo muy simple. Cuando vamos a tomar un café y queremos llamar al mozo, ¿cuánto nos cuesta lograr que el mozo no esté mirando hacia la caja de espaldas al público? Muchísimo. Un servicio tan simple que tenga como cultura que los mozos estén atentos, hacen que los clientes se sientan atendidos y se sientan más respetados y más satisfechos. Esos lugares dan ganas de volver. A esos lugares recomendamos a nuestros amigos. Entonces, yo creo que es actitud de servicio al cliente, entender que nosotros lo que hacemos es satisfacer necesidades de nuestros clientes, más que entregar un producto físico. Escucharlos, estar pendientes de ellos, acompañarlos, facilitarles el uso de nuestros productos, enseñarles, mantenerlos informados de las novedades, incorporarlos en nuestros pensamientos de desarrollo del producto. Y fundamentalmente también, por supuesto, tener el lado que tiene que ver con lo numérico, tener los números ordenados y demás. Hay una frase de un pensador americano que dice que la empresa no solamente tiene que ganar dinero, tiene que saber también
¿Por qué gana dinero? O sea, el negocio gana dinero por el servicio, por la calidad, por la entrega, por el compromiso. Tenemos que tenerlo muy claro porque en esas cosas después no podemos fallar en absoluto. Ese es el gran desafío de nuestras empresas. Y una cosa que me gustaría también decirles para ir cerrando. No esperen a ser una empresa más grande, a tener un nivel de facturación determinado o a tener un número X de empleados para pensar que en ese momento están en condiciones de poder desarrollar o tomar un modelo de negocio diferente o más profesional. Empiecen a trabajar hoy como si ya fuesen una gran empresa. Empiecen hoy a hacer la diferencia en cada una de las acciones que ustedes realizan. Si ustedes logran eso, van a darle la razón a Thomas Watson, el creador de IBM, cuando dijo: si quieres ser mañana una gran empresa, empieza a trabajar hoy como si ya lo fueras. Realmente para mí ha sido un gusto estar con ustedes hoy a la noche. Nuevamente agradezco a Tres Sin Límites, agradezco a Roxana Sitic, agradezco a Mirta Gómez Villalba y agradezco también a Vilena Viñas por la posibilidad que me dieron de poder compartir con ustedes estas visiones y tener en cuenta que cuando hablamos de rentabilidad de nuestras pymes, hablamos del futuro de nuestro país, porque no hay absolutamente ningún país que sea viable si no tiene un buen servicio o un buen segmento de pymes que estén fuertes. Argentina fue líder en la primera mitad del siglo pasado a nivel económico por tener un excelente desarrollo pyme. No nos olvidemos de nuestras raíces y no busquemos afuera lo que podemos desarrollar acá adentro. Les agradezco muchísimo esta tarde del viernes y me despido de ustedes con un hasta pronto.